Bien, sigamos con la segunda parte del vídeo de matemáticas para la prueba de acceso a ciclo formativo de grado superior, correspondiente a la teoría de los temas 12 y 13. Nos habíamos quedado en el recuento, operación y presentación de datos. Ya habíamos hecho primero lo que sería la tabla de recuento para la variable xy. Teníamos el ejemplo de los 42 alumnos, cada uno había aprobado un número determinado de asignaturas y habíamos rellenado esta tabla donde ya os había puesto yo los valores o el número de alumnos que habían aprobado 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 asignaturas. Esto ya lo teníamos hecho, dando un total de n igual a 42 valores de la variable. Muy bien, entonces, esta tabla de aquí, que vamos a hacer a continuación, es la que se le llama tabla de frecuencias, donde las dos primeras columnas corresponden con la tabla de recuento de variables que habíamos hecho hasta ahora. La primera columna sería el número de asignaturas aprobadas por alumno, y la segunda correspondería pues al número de alumnos que han aprobado 1, 2, 3 o las asignaturas que sean. Esta columna, que es la que hemos rellenado antes, se le llama la columna de frecuencias absolutas. Asimismo, la siguiente corresponde a la columna de frecuencias absolutas acumuladas. A continuación tenemos la columna de frecuencias relativas y la columna de frecuencias relativas acumuladas. Y por último, estas columnas son la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada expresadas en tanto por ciento. Vamos a ver cómo calcular cada uno de estos, cómo rellenar esta tabla. Y empecemos rellenando pues lo que sería la columna de frecuencias acumuladas. ¿Cómo se hace? Partimos de la columna anterior, frecuencias absolutas, y la primera casilla ha de ser igual a la de la columna anterior, tenemos 5. Las siguientes, ¿cómo se hacen? Sumando el número que tenemos, en este caso el 5, más el siguiente valor, la siguiente fila de frecuencia absoluta. En este caso 5 más 6 nos dará 11. Para la siguiente casilla haremos el 11 que ya tenemos y le sumaremos el siguiente valor de frecuencia absoluta y nos dará 18. 18 más 5 nos dará 23. 23 más 8 nos dará 31. Más 5 nos dará 36. Y si a esto le sumamos 6 nos va a dar 42. ¿Sí? Si os fijáis, 42 corresponde con el número n, que es el total de datos que teníamos. Habíamos examinado 42 alumnos. Muy bien, pues esto sería la manera de rellenar la tabla de frecuencias absolutas acumuladas. Vamos a hablar ahora de rellenar la tabla de frecuencias relativas. ¿Cómo se hace? Pues cogemos el valor correspondiente a la misma fila de frecuencia absoluta, en este caso el 5, y lo dividimos entre el número n, que sería 42. En este caso, si hacemos 5 entre 42, ¿cuánto nos da? Nos da 0,1190. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo hacemos? Bueno, lo ponemos en su casilla correspondiente. 0,1190. ¿Cómo hacemos la siguiente casilla? Pues será el valor correspondiente a esta fila para la frecuencia absoluta, que es 6, y lo dividimos otra vez entre 42, que es el número n. Siempre lo dividiremos, es la casilla correspondiente, entre el número n. Y en este caso nos da 0,1429. ¿Sí? Pues lo ponemos en la casilla correspondiente. Siguiente casilla, ¿cómo lo hacemos? En este caso, la frecuencia absoluta correspondiente tiene el valor 7. Pues hacemos 7 entre 42. Y esto nos da 0,1666. ¿De acuerdo? Lo ponemos pues en la casilla que toca. 0,1666. Muy bien. Y
pues el siguiente caso sería otra vez 5 entre 42, que daría otra vez 0,1190. El siguiente caso sería 8 entre 42, que nos daría 0,1905. Para el siguiente caso volvemos a tener 5 entre 42, que serían otra vez 0,1190. Y por último tendríamos el valor de 6 entre 42, que nos daría, como hemos calculado arriba, 0,1429. La suma de todos los datos de esta columna, el 0,1190 más 0,1429 y todos seguidos, hasta el 0,1429, nos tiene que dar 1 o aproximadamente 1, dependiendo de si nos hemos redondeado algún decimal o no. Puede dar 0,9999 o 1,0001. Pero más o menos debe rondar el valor de 1. Comprobarlo siempre que lo hagáis, sumar toda la columna para saber si lo habéis calculado bien. Pues bien, ya tenemos las frecuencias relativas y ahora vamos a hablar de las frecuencias relativas acumuladas. Se hacen de la misma manera que hemos hecho la frecuencia absoluta acumulada a partir de la frecuencia absoluta. Es decir, la primera casilla serán iguales. Esto dará 0,1190. Es igual a la casilla de frecuencias relativas. Y las siguientes, ¿cómo las hacemos? Hacemos el 0,1190 más 0,1429. Y esto nos dará 0,2619. Siguiente casilla, pues tenemos acumulado 0,2619 y se lo sumamos a 0,1666. ¿De acuerdo? Y esto nos dará 0,4285. Siguiente casilla, sumamos el 0,4285 más 0,1190. Y esto nos da 0,5475. Bien, hacemos el mismo procedimiento en todos los casos y al final, en la última casilla, nos tiene que acabar dando aproximadamente 1,000, porque es la suma de todas las frecuencias, que nos dará el mismo valor que hemos obtenido aquí debajo. ¿De acuerdo? Llegados a este punto, hemos acabado con las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas. Pero, como a veces nos interesa tener los datos en tanto por ciento, hacemos estas dos columnas. La frecuencia relativa en tanto por ciento y la frecuencia relativa acumulada en tanto por ciento. ¿Cómo rellenamos cada una de las casillas? Para frecuencia relativa, cogemos el valor de la frecuencia relativa correspondiente a la misma fila y lo multiplicamos por 100. En este caso nos da 0,1190 por 100 nos da 11,90%. Es un tanto por ciento. Nos da el tanto por ciento de gente que ha aprobado una asignatura. ¿De acuerdo? Para el siguiente caso, pues cogeríamos el 0,1429 y lo multiplicaríamos por 100, dando 14,29% de gente que ha aprobado dos asignaturas. Para el tercer caso, pues sería el 0,1666 por 100, ¿de acuerdo? Que daría 16,66% de gente que ha aprobado tres asignaturas. El siguiente caso, pues sería 54. Perdón, 11,90% otra vez de gente que ha aprobado 4 asignaturas. Sería multiplicar por 100 este valor, ¿sí? Y así sucesivamente. Al final, en el caso de tener el valor 0,1429, pues acabaríamos teniendo también 14,29%. Y las otras pues las rellenamos ya, que no cuesta nada. Esto era 19,05%. Y esto de aquí sería multiplicar esto por 100. Sería
11,90%. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿en qué se basa el tanto por ciento de frecuencia acumulada? Pues en multiplicar por 100 los valores de la frecuencia relativa acumulada. Esto lo multiplicamos por 100 y nos da, pues otra vez, 11,90%. En el segundo caso, multiplicamos el valor de la frecuencia relativa acumulada por 100 y nos da 26,19%. El tercer caso sería multiplicar 0,4285 por 100 y nos daría 42,85%. Siguiente caso, 0,5475 por 100 y nos daría 54,75%. Así sucesivamente en las siguientes filas, nos acabaría dando al final un 100% de frecuencia relativa acumulada. ¿De acuerdo? Entonces, pasemos ahora, hemos analizado la tabla de frecuencias para una variable discreta, pues pasemos ahora a estudiar una variable continua. En este caso nos dicen que en un aula de 42 alumnos, de los cuales sabemos su estatura, medida en metros, de cada uno de ellos, tenemos todos estos valores. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que la estatura es una variable continua, por lo que hemos explicado antes. Siempre podemos tener una persona que mida un poco más que un valor y un poco menos que el valor anterior. ¿De acuerdo? Formando un continuo de medidas. Hacemos la tabla de frecuencias utilizando intervalos de medida escogidos por nosotros. En este caso, hemos escogido intervalos de 0,05 metros. Y en cada intervalo de medida, como valor de la variable xy, se toma el valor medio de cada intervalo. A este valor se le llama marca de clase. Ya lo veremos a continuación con un ejemplo. Y representa todos los valores de dicho intervalo. ¿Ok? Pues vamos allá. En este caso vemos que uno de los valores más bajos pues rondaría el 1,55 metros, que sería este valor que tenemos aquí, a la izquierda. Pues empezamos por 1,55, el primer intervalo. Y como hemos dicho que cada intervalo sería de 0,05, pues sumándole a 1,55, 0,05 nos da 1,6. El primer intervalo iría del 1,55 al 1,60 metros. ¿Qué quiere decir? Que aquí tengamos un claudator y aquí tengamos un paréntesis. Esto quiere decir que este sector, este intervalo, está cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. En otras palabras, el 1,55 está incluido como límite inferior de este periodo. Pero el 1,60, si tenemos una medida con 1,60, ya no iría en este intervalo, sino que iría en el intervalo 50. En el intervalo siguiente. El 1,59, por ejemplo, o 59,999, sí que iría en la primera fila, en el primer intervalo. Pero a partir del 1,60 ya entraría en el segundo. El segundo intervalo, que incluye medidas desde 1,60 metros, sumándole un 0,05, llegamos hasta 1,65 metros. Aquí vuelve a pasar lo mismo. El 1,60, si lo encontramos, lo metemos en esta fila. ¿De acuerdo? Pero el 1,65, como está abierto por aquí este intervalo, si tenemos 1,64999, estará dentro de este periodo. Pero el 1,65 ya está excluido de aquí. Irá al intervalo siguiente. ¿Sí? Muy bien, pues seguimos haciendo intervalos de 0, sumando 0,05 en cada caso, y llegamos hasta donde nos fijemos que es el valor más grande que nos han dado. En este caso, el valor más grande que nos han dado es el 1,94. Para seguir haciendo intervalos iguales, pondremos el último intervalo que llegue hasta 1,95, que está excluido. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces,